Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra primera experiencia práctica acerca del uso de las tablas en termodinámica para comenzar a resolver ejercicios donde se involucre este tipo de comportamiento de las sustancias. Es decir, ya hemos resuelto ejercicios donde el comportamiento de la sustancia era el de un gas ideal. Ahora vamos a resolver ejercicios donde el comportamiento de la sustancia, sus propiedades para establecer los estados, será a través de tablas. La estrategia que hemos utilizado cuando resolvimos ejercicios de gases ideales será válida en muchos de sus aspectos, como lo son los tipos de procesos, sus diagramas, así como el resto de las fórmulas. Por supuesto, también lo serán los tips o consejos finales que dimos en esa ocasión, pero como ahora vamos a trabajar con tablas termodinámicas, debemos añadir a esta información lo siguiente. Fija tu atención acá en la parte superior. Es fundamental organizar la estrategia de resolución de nuestros ejercicios de la siguiente forma. ¿Con qué sustancia vamos a trabajar? Por ejemplo, si es agua, es aire, es algún refrigerante como el refrigerante 134A o el refrigerante 12, etc. ¿En qué unidades vamos a trabajar? En las unidades del sistema internacional o inglés. ¿Cómo se está comportando nuestro gas? Es decir, ¿nos señalan que el gas es un gas ideal o es real? O, si no mencionan ninguna de estas dos, para establecer sus propiedades utilizaremos las tablas. ¿Qué mecanismo está presente en nuestro ejercicio? ¿Se trata de un cilindro pistón, o de un tanque, o de algún otro dispositivo? ¿Qué tipo de procesos están presentes? Y finalmente, por supuesto, estableceremos el estado, conociendo la presión, volumen y temperatura. Pero además, gracias a las tablas termodinámicas, se podrá establecer también el conocimiento de otras propiedades como lo es la energía interna, la entalpía y la entropía. Acá se muestra un breve resumen de nuestro video donde te explicamos todos los posibles modelos de ejercicios a los cuales te puedes enfrentar. Si te has perdido de esta videoclase, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute de una genial videoclase donde dominarás hoy y para siempre todos los posibles modelos de ejercicios que te puedes encontrar en esta asignatura. Muy bien, recuerda que hemos llamado modelo 1 cuando conocemos la temperatura y alguna de estas propiedades, bien sea el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía. Y en ese video mencionamos que lo que debemos hacer es dirigirnos a la tabla saturada y luego comparar según la propiedad que conozcamos estos valores. Por ejemplo, si conoces el volumen específico, de la tabla saturada vas a anotar el volumen específico en líquido saturado y el volumen específico en vapor saturado, para luego realizar ciertas comparaciones y así establecer el estado. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo vamos a establecer estas comparaciones? A través de estos gráficos, obsérvalos acá abajo. Si tu volumen específico está por acá, por ejemplo, por acá, es menor que el volumen específico en líquido saturado, te encontrarás en la zona de líquido comprimido. Recuerda que esta zona de líquido comprimido es cuando el agua no está a punto de hervir. Se encuentra, por ejemplo, a temperatura ambiente o 40 grados centígrados, ojo, siempre y cuando la presión sea de una atmósfera. Es fundamental que de ahora en adelante, cuando se te pregunte ¿para qué valor de la temperatura hierve el agua?, estamos acostumbrados a decir que la temperatura a la cual hierve el agua es aproximadamente 100 grados centígrados, ¿correcto? Pero esto es si la presión también es la presión ambiente, la presión atmosférica que vale una atmósfera, o 101,3 kilopascal. En conclusión, para saber si una sustancia está o no a punto de hervir, además de dar su temperatura, también debemos dar la presión. Es por ello que al inicio de nuestro curso de termodinámica detallamos muy bien cómo se comporta la temperatura y cómo se comporta la presión. Si te has perdido de estos videos, no te preocupes. Por acá, en la esquina superior derecha, te los vamos a dejar. Muy bien, avancemos. Ahora bien, si nuestro volumen específico se encuentra por acá, entre B sub F y B sub G, nos encontraremos en la zona de mezcla, donde coexisten dos estados o dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa.
Recuerda que cuando una sustancia está cambiando de estado, la temperatura permanece constante. Por ejemplo, si tienes hielo y el hielo se comienza a derretir, y vamos a suponer que el hielo se comienza a derretir a 0 grados centígrados, entonces esta temperatura permanece constante hasta que el último vestigio de hielo se derrite, quedando así agua a 0 grados centígrados. Esto es muy importante que lo comprendas. Y finalmente, si nuestro volumen específico es mayor que el volumen específico de vapor saturado, evidentemente nos encontraremos en esta zona, que es la zona de vapor sobrecalentado. Ya nuestra sustancia se ha transformado completamente en vapor y si se le sigue suministrando más calor, su temperatura comenzará a aumentar. Es por ello que acá esta zona se llama vapor sobrecalentado. Por supuesto, además de realizar las comparaciones con estos gráficos, también lo puedes hacer tal como se explicó en el video que ya te recomendé, cuando se explicó en detalle cada uno de estos modelos. Muy bien, el modelo 2 consiste en que se conoce la presión y alguna de estas propiedades intensivas. El modelo 3 es cuando se conoce la temperatura o la presión y también se conoce la calidad. El modelo 4 es cuando se conoce tanto la temperatura como la presión. Observa que en todos los casos siempre debemos recurrir a la tabla saturada de la sustancia. Por lo tanto, familiarizarse con la tabla saturada es fundamental en termodinámica, porque por lo general es la primera tabla a la cual debemos recurrir para establecer el estado final. El modelo 5 consiste en lo siguiente: conocer la temperatura o la presión y un estado, que por cierto este estado siempre será el estado saturado. El modelo 6 consiste en que se conoce la calidad y alguna de estas propiedades intensivas. Y finalmente el modelo 7 consiste en que se conocen un par de estas propiedades intensivas, por ejemplo, el volumen específico y la entropía, o la energía interna y la entalpía, o el volumen específico y la energía interna, dos de estas propiedades. Así, la intención de este primer video es resolver ejercicios del primer modelo, de este modelo que está acá. Por supuesto, con el favor de Dios, haremos otros ejercicios donde resolveremos también el resto de los modelos, de tal forma que al mirar nuestros videos del uso de la tabla termodinámica, te garantizamos que te transformarás en un experto en establecer los estados y por supuesto conocer todas las propiedades termodinámicas necesarias y suficientes para resolver los ejercicios. Vale también mencionar que comprendas lo siguiente: hay universidades donde resuelven ejercicios de termodinámica solo con las ecuaciones de gas ideal. Acá se comportan de manera ideal o quizás de manera real. Pero hay otras universidades donde no resuelven los ejercicios de esta manera, sino utilizando tablas termodinámicas. Así que si observas que en tu universidad solo resuelven ejercicios de gases ideales, mira todos nuestros videos sobre la resolución de ejercicios con gases ideales, que se encuentran en la lista de reproducción de nuestro curso de termodinámica. Pero si en tu universidad se resuelven ejercicios utilizando la tabla termodinámica, te recomendamos que primero aprendas perfectamente a utilizar estas tablas para luego comenzar a resolver ejercicios, ya que en los ejercicios, independientemente del mecanismo, un cilindro pistón, un tanque, etc., siempre te darán algunos datos, como por ejemplo la presión y el volumen específico, o te darán la temperatura y la presión. Y si dados estos datos no sabes cómo establecer el estado de tu sustancia, no podrás conocer el resto de las propiedades y por ende no podrás resolver el ejercicio. De ahí que te haga mucho hincapié que si en tu universidad resuelven ejercicios con tablas termodinámicas, primero te transformes en un experto en utilizar las mismas. Genial, comencemos con el primer ejercicio de este video. Determinar el estado o fase del agua y el volumen específico si la temperatura que tiene la misma es de 140 grados centígrados y la entalpía es de 1800 kJ sobre kilogramos. Excelente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Saber con qué sustancia estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con el agua. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Vamos a trabajar en las unidades internacionales. ¿Por qué? Porque la temperatura está dada en grados centígrados y la entalpía en kilojoules sobre kilogramos. En cambio, si la temperatura se hubiese dado en grados Fahrenheit y la entalpía en BTU sobre libra masa,
caemos en la cuenta que debemos trabajar en el sistema de unidades inglés. En este caso, ¿cómo se comporta nuestra sustancia? Se comportará a través del uso de las tablas, porque no se nos señala que existe vapor de agua comportándose de manera ideal. En este caso no aplica el mecanismo ni el tipo de proceso, ya que no se trata de un ejercicio como tal, sino de aprender a cómo utilizar la tabla termodinámica para conocer todas las propiedades de un estado y finalmente el estado. Debemos conocer cuál es la presión de ese estado, cuál es el volumen de ese estado y cuál es la temperatura de ese estado muy bien. Luego debemos identificar con qué modelo estamos para saber cómo vamos a proceder. En este caso estamos en presencia del modelo 1, donde conocemos la temperatura, en este caso vale 140 grados centígrados, y conocemos alguna de estas propiedades. En este caso conocemos la entalpía. Y se nos pide establecer en qué estado se encuentra esa agua y además calcular el volumen específico ante esta situación. Muy bien, procedamos pues tal como lo señala nuestro modelo 1. Según el modelo 1, lo primero que debemos hacer es ir a la tabla saturada. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla saturada para la sustancia agua. Observa acá la sustancia, el agua, y la misma se encuentra en el sistema internacional, donde el volumen específico viene en metros cúbicos sobre kilogramos, la energía y la entalpía vienen en kilojoules sobre kilogramos, y finalmente la entropía viene en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Estas son unidades internacionales. Además, observa cómo la temperatura viene en grados centígrados y la presión viene en kilopascal. Además, observa que estamos utilizando la tabla de entradas por temperatura, ya que lo que conocemos es justamente la temperatura. Genial, en este fragmento de la tabla de agua saturada, ojo, saturada, tal como se visualiza acá, tabla saturada, vamos a ubicar la temperatura de 140 grados centígrados. Mírala acá. Vamos a destacar esta temperatura de 140 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué debemos anotar de esta línea destacada? ¿Qué debemos anotar? Para saberlo, observa el dato que te están dando. Se te da la entalpía. Por lo tanto, debes fijar tu atención en la columna de la entalpía, esta que está acá destacada en verde, y anotar la entalpía en líquido saturado, que en este caso vale 589,16, acá se visualiza 589,16 kilojoules sobre kilogramo, y además anotar la entalpía en vapor saturado, que en este caso vale, fija tu atención acá, 2733,5 kilojoules sobre kilogramo. Estos son los dos datos que debes anotar, tal como se señala acá en el modelo. Observa, debes anotar H sub F y H sub G, porque en este caso lo que conoces es justamente la entalpía. Pero además de tomar nota de estos dos valores, siempre es útil tomar nota también de la presión de saturación. En este caso, la presión de saturación se encuentra al lado de la columna de temperatura. Para una temperatura de 140 grados centígrados, la presión de saturación vale 361,53 kilopascal. Recuerda lo que significa saturación. Esto es muy importante, porque quizás en termodinámica no te hayan dicho lo que significa exactamente saturación, o quizás no has visto nuestros videos iniciales de este curso de termodinámica. Saturación significa justamente las condiciones del cambio de fase, es decir, si el agua se encuentra a una temperatura de 140 grados centígrados y a esta presión de 361,53 es porque el agua se ha comenzado a evaporar, a transformarse del estado líquido al estado gaseoso, o en otras palabras, estamos en el estado de mezcla, donde coexisten dos fases, líquido y vapor. Eso es lo que significa saturación. Y para que lo termines de comprender para siempre, vamos a explicarte la palabra saturación con palabras aún más familiares para ti, más sencillas. Normalmente decimos que el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿correcto? Y tal como ya te mencioné, el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados siempre y cuando la presión sea la presión ambiente, la presión atmosférica, que vale una atmósfera, o 101,3 kilopascal. Esta temperatura de ebullición, la temperatura donde comienza a hervir el agua, esta temperatura en termodinámica la llamamos de saturación. Y esta presión que permite que el agua hierva a esta temperatura es la presión que llamamos de saturación.
Entre comillas, pudiéramos decir que la temperatura de ebullición, donde comienza a hervir la sustancia, es la misma temperatura de saturación. Son sinónimas. Genial, continuemos. Ahora bien, una vez que tenemos estos valores, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer? Debemos realizar el paso de comparación, tal como lo señala el modelo 1 acá. Debemos comparar utilizando bien sea el gráfico o las desigualdades explicadas en el video que ya te recomendé, donde explicamos en detalle cada uno de estos modelos. Yo lo voy a resolver utilizando el gráfico, ya que a mi juicio me parece que es la forma más rápida y fácil de resolver este tipo de ejercicios, ya que por un lado podrás establecer el estado y por el otro tendrás a la mano el gráfico que identifica el estado o fase en la que se encuentra tu sustancia. Muy bien, continuemos. Observa el gráfico que se visualiza en este momento en pantalla. Observamos que en el eje horizontal tenemos la entalpía medida en kilojoules sobre kilogramos, en el eje vertical tenemos la temperatura medida en grados centígrados y hemos ubicado los valores que ya conocemos. Conocemos la temperatura, por supuesto, es dato, 140 grados centígrados. Conocemos la presión de saturación, acá se visualiza 361,53 kilopascal, representada por esta isóbara destacada en morado. Esta línea quebrada morada es una isóbara, es decir, todo punto que se encuentre sobre esta línea tiene la misma presión de 361,53 kilopascal. Pero lo más importante es que hemos representado la entalpía en líquido saturado, que vale 589,16, y la entalpía en vapor saturado, que vale 2733,5 kilojoules sobre kilogramos. Vale destacar algo muy importante. Gracias a estos valores que hemos obtenido de la tabla, podemos realizar este gráfico, gracias a ellos. Muy bien, una vez que se tiene el gráfico, ya podemos realizar la comparación con el dato que nos están proporcionando. Obsérvalo acá en la parte superior. Nos están proporcionando la entalpía de 1800 kilojoules sobre kilogramos. ¿Dónde debemos colocar esa entalpía de 1800 kilojoules sobre kilogramos? Bueno, aproximadamente acá, por ejemplo. 1800 kilojoules sobre kilogramos, porque 1800 es mayor que 589 y es menor que 2733, evidentemente. Ahora te pregunto, este valor, que es el dato proporcionado en el ejercicio, ¿en qué zona ha caído? Pues en esta zona, que ya conocemos que es la zona de mezcla, donde coexisten dos fases o dos estados, la fase líquida y la fase gaseosa. En conclusión, gracias a esta comparación, ¿cuál comparación? De que 1800 es mayor que 589 y por supuesto menor que 2733, evidentemente, de tal forma que se encuentra entre estos dos valores, entre este y este. Podemos concluir sin lugar a dudas que el estado en que se encuentra nuestra sustancia es de mezcla. El estado de mezcla, donde coexisten dos fases, líquido y vapor, o en otras palabras, el agua con esta temperatura y esta entalpía se encuentra en el estado de mezcla. ¿Y qué nos permite saber que nos encontramos en este estado, en el estado de mezcla? Saber el estado en que se encuentra nuestra sustancia nos permite conocer el resto de todas las propiedades. Por ejemplo, vamos a calcular la propiedad que se nos pide, el volumen específico. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para hacer este cálculo. Sabemos que cuando nos encontramos en la zona de mezcla y queremos conocer alguna de estas propiedades intensivas, debemos recurrir siempre a la siguiente fórmula. Observa, el volumen específico será igual al volumen específico en líquido saturado más la calidad por V sub Fg, donde V sub Fg no es más que V sub G menos V sub F. ¿Pero conocemos la calidad? No, no la conocemos. Y en este momento te pregunto, ¿pero podemos conocer la calidad de este estado de mezcla? Sí, sí lo podemos conocer. ¿Por qué lo podemos conocer? Porque conocemos una de las propiedades intensivas, en este caso la entalpía, obsérvala acá, y conocemos la entalpía en líquido saturado y la entalpía en vapor saturado. Por lo tanto, es bastante sencillo calcular la calidad de nuestro estado. Observa, la entalpía es igual a H sub F más X, que es la calidad, por H sub Fg. Al despejar de acá la calidad, que es X, esta será igual a H menos H sub F dividido entre H sub Fg. Observa qué fácil y sencillo es.
Por lo tanto, el valor de nuestra calidad será igual a ¿cuánto vale la entalpía de nuestra sustancia, que en este caso es el agua? Vale 1800. Menos ¿cuánto vale la entalpía del líquido saturado? Gracias a la tabla sabemos que vale 589,16 y todo esto dividido entre H sub Fg, pero H sub Fg siempre es igual a H sub G menos H sub F. ¿Cuánto vale H sub G? La tabla nos indicó que vale 2733,5 menos H sub F, 589,16. Vale en este momento realizar el siguiente comentario. H sub Fg lo puedes calcular de esta manera, restando H sub G menos H sub F, siempre es así, o recurriendo a la tabla y leer directamente este valor de H sub Fg. Observa la tabla acá. Fija tu atención en esta columna de H sub Fg. Recuerda que la temperatura es de 140 grados centígrados, donde se intersectan este valor de 2144,3 es justamente la resta entre H sub G menos H sub F. Muy bien, continuemos. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la calidad en este caso es aproximadamente 0,5647. Recuerda que la calidad es adimensional. Muy bien, y ahora como ya conocemos la calidad, finalmente podemos conocer el volumen específico solicitado. Nuestro volumen específico será igual a V sub F más X por V sub Fg. Pero ¿de dónde obtenemos estos valores de V sub F y V sub Fg? De la tabla de líquido saturado, con la temperatura de 140 grados centígrados. Observa, fija tu atención acá en la fila que se destaca con la temperatura de 140 grados centígrados. El valor de V sub F es igual a 0,001080 metros cúbicos sobre kilogramos, mientras que el valor de V sub G es igual a 0,50850 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora sí, con estos valores podemos realizar el cálculo de nuestro volumen específico. Nuestro volumen específico será igual a V sub F, que ya sabemos que vale 0,001080 metros cúbicos sobre kilogramos, más la calidad, que vale 0,5647, multiplicado por V sub Fg. V sub Fg siempre es V sub G menos V sub F, es decir, 0,50850 menos V sub F, que vale 0,001080. Todo esto en metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos a abrir un poco más de espacio. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el volumen específico toma un valor aproximado de 0,2876 metros cúbicos sobre kilogramo. En conclusión, ¿cuál es el estado de nuestra sustancia? Mezcla. Tenemos líquido y vapor. ¿Cuál es la temperatura de esta mezcla? 140 grados centígrados, míralo acá. ¿Cuál es la presión de esta mezcla? La presión es la presión de saturación, 361,53 kilopascal. ¿Y por qué la presión es la presión de saturación? Observa la figura, mírala acá. Este punto 3 de mezcla se encuentra sobre la isóbara, sobre la línea quebrada morada, cuya presión es 361,53 kilopascal. Cada vez que tu estado se encuentre en la línea horizontal, bien sea aquí o en el intermedio, la presión es la misma presión de saturación. ¿Cuál es el volumen de nuestra mezcla? Bueno, el volumen específico es este, 0,2876 metros cúbicos sobre kilogramos. Observa lo fácil y sencillo que es establecer los valores de las propiedades para un estado termodinámico utilizando la tabla. Genial. Para fijar la idea, veamos un par de ejemplos más. Determinar el estado del agua, que se encuentra a una temperatura de 85 grados Fahrenheit y se conoce el volumen específico, 542,80 pies cúbicos sobre libra masa. ¿Cuál es la sustancia que estamos trabajando en este caso? El agua. ¿En qué sistema de unidades nos ubicamos? En el sistema inglés. ¿Por qué sabemos que estamos en el sistema inglés? Porque la temperatura viene en grados Fahrenheit y el volumen específico en pie cúbico sobre libra masa. El comportamiento de esta sustancia será a través de tablas. Por supuesto, en este caso no aplica ni mecanismo ni tipo de proceso y lógicamente vamos a tratar de establecer el estado. Vamos a calcular en qué estado o fase se encuentra nuestra sustancia y vamos a establecer el valor de la presión, que es lo único que falta, porque el volumen es este es el volumen, esta es la temperatura,
pero falta la presión. Y por supuesto también se nos pide calcular la energía interna. Muy bien, identifiquemos en qué tipo de modelo nos encontramos. Nos encontramos en el modelo 1, porque conocemos la temperatura, que vale 85 grados Fahrenheit, y conocemos alguna de estas propiedades. En este caso conocemos el volumen específico. Y como conocemos el volumen específico, debemos recurrir a la tabla saturada y anotar el volumen específico en líquido saturado y el volumen específico en vapor saturado. Vamos a ello. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla para el agua saturada en el sistema inglés. Acá se visualiza. Vamos a destacar la fila que nos interesa. Nos ubicamos acá en la columna de temperaturas y ubicamos por supuesto 85 grados Fahrenheit, que es nuestra temperatura. Como en este caso la propiedad intensiva conocida, aparte de la temperatura, es el volumen específico, acá se visualiza, debemos anotar V sub F y V sub G. Vamos a proceder a anotarlo. V sub F es igual a 0,01609 pie cúbico sobre libra masa, mientras que el volumen específico para vapor saturado es igual a 542,80 pie cúbico sobre libra masa. Y recuerda que siempre es bueno anotar la presión de saturación, que la encuentras en la columna justo al lado de la temperatura. Acá se encuentran las presiones de saturación. Para una temperatura de 85 grados Fahrenheit, la presión de saturación es igual a 0,59659 PSI-A. PSI-A es unidad de presión. Y en este momento quizás te preguntes, pero la unidad de presión es PSI. ¿Por qué la A? La A significa presión absoluta. En algunas ocasiones te pueden presentar también PSI-G. Si te presentan PSI-G es porque te están dando es el delta P, que mide el manómetro, la diferencia de presiones entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Mucho cuidado con este tipo de detalles, pero no te preocupes, cada vez que estemos resolviendo un ejercicio, por lo general utilizaremos presiones absolutas. Y en caso en que se nos dé como dato este tipo de unidades de presión, PSI-G, te recordaré que estamos en presencia de un delta P, que no es más que la diferencia de presión entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Esta presión es justamente la que miden los manómetros. Muy bien, continuemos. Ahora bien, una vez que tenemos estos valores de la tabla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos construir? Podemos construir nuestro gráfico. Observa. En el eje horizontal tenemos el volumen específico medido en pie cúbico sobre libra masa. En el eje vertical tenemos la temperatura medida en grados Fahrenheit. Y hemos ubicado en el eje vertical la temperatura de 85 grados. Y tenemos acá esta línea quebrada en morado que representa una isóbara, cuya presión vale 0,59659 PSI-A, que es la presión de saturación. Y por supuesto también hemos anotado el volumen específico en líquido saturado y el volumen específico en vapor saturado. Ahora podemos proceder a realizar la comparación. ¿La comparación de quién? Del dato proporcionado en el ejercicio, míralo acá, el volumen específico de 542,80 pie cúbico sobre libra masa. Debemos compararlo con estos dos valores, con este y con este. Al comparar, ¿qué observas? Muy bien, que el dato proporcionado es igual a este. Es igual a V sub G, al volumen específico en vapor saturado. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro estado es este, vapor saturado. Míralo acá. Hemos definido el estado, vapor saturado. Justamente estamos en esta esquina. ¿Qué sucede en esta esquina? En esta esquina lo que sucede es que ya toda nuestra sustancia se ha transformado en vapor, pero apenas en fracciones de segundo se ha culminado de evaporar la última gota de líquido. Eso es lo que pasa en este estado. Muy bien, una vez que hemos establecido el estado, ahora podemos conocer los valores del resto de las propiedades de nuestro estado. Por ejemplo, ¿cuál es la presión de nuestro estado? Bueno, como este punto evidentemente se encuentra sobre esta isóbara, sobre esta línea morada quebrada, la presión de nuestro estado es esta, la presión de saturación. Y finalmente, ¿cuánto vale la energía interna? Que también se pide acá, mírala acá. ¿Cuánto vale la energía interna? Bueno, la energía interna es muy fácil de calcular. La energía interna será la energía interna de vapor saturado. ¿Y de dónde la obtenemos?
la obtenemos de la tabla. Vamos a colocar de nuevo la tabla. Al fijar nuestra atención en la fila de la temperatura de 85 grados Fahrenheit, caemos en la cuenta que la energía interna solicitada tiene este valor. Míralo acá. 1038,3. Vamos a anotarlo. 1038,3 BTU sobre libra masa. En resumen, ¿cuál es nuestro estado? Vapor saturado. Ese es nuestro estado. El estado es vapor saturado. Acá. Acá se visualiza en el gráfico. ¿Cuál es la presión de nuestro estado? La presión de saturación, esta que está acá. ¿Cuál es la temperatura? 85 grados Fahrenheit, acá se visualiza. ¿Cuál es el volumen específico de nuestro estado? Este. 542,80 pie cúbico sobre libra masa. Este es el volumen específico de nuestro estado. Y finalmente, ¿cuánto vale la energía interna de nuestro estado? 1038,3 BTU sobre libra masa. ¿Qué hemos aprendido en este segundo sencillo ejemplo? Que independientemente del sistema de unidades, sea internacional o el sistema inglés, el procedimiento es exactamente el mismo. No te asustes porque en tu prueba o en tu evaluación, tu profesor o profesora trabaje en el sistema inglés. No te asustes, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Ir a la tabla saturada, anotar V sub F y V sub G, porque en este caso conocemos el volumen específico, compararlos y establecer tu estado. Y finalmente, leer el resto de las propiedades de tu estado, que fácil y sencillo es. Culminemos el video visualizando un tercer ejemplo. Observa esta situación. Determinar el estado del refrigerante 134A y la entalpía, recuerda que H significa entalpía, si la temperatura de este refrigerante es 30 grados centígrados. Y se conoce esta propiedad, la energía interna, mírala acá. La energía interna vale 256,95 kJ sobre kilogramos. Muy bien, ¿qué sustancia estamos trabajando? Refrigerante 134A. ¿Cuál es nuestro sistema de unidades? El sistema de unidades es el sistema internacional, porque la temperatura viene en grados centígrados y la energía interna en kilojoules sobre kilogramos. El comportamiento de nuestra sustancia es el de tablas. Vamos a utilizar las tablas. En este caso no aplica mecanismo ni tipo de procesos y por supuesto debemos definir el estado. Es decir, conocer cuál es la presión y también el volumen específico. Porque la temperatura ya la conocemos, vale 30 grados centígrados. A veces el estudiante también se asusta cuando ve otra sustancia, mira. Refrigerante 134A, porque en el 90% de los ejercicios de termodinámica se utiliza es el agua o vapor de agua, casi siempre. Pero a veces te pueden dar otra sustancia. Pero no te preocupes, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero identifiquemos cuál será nuestro modelo de trabajo. El modelo es el número 1, porque conocemos la temperatura y conocemos alguna de estas propiedades. En este caso conocemos la energía interna. Como conocemos la energía interna, ojo, como conocemos la energía interna, vamos a la tabla saturada y vamos a anotar la energía interna en líquido saturado y la energía interna en vapor saturado. Vamos a ello. Acá tenemos la tabla del refrigerante 134A saturado. Acá está. Y por supuesto estamos utilizando la tabla según las temperaturas, porque lo que conocemos son las temperaturas. Ya te expliqué en los videos teóricos que hay dos tipos de tabla saturada, la de entrada por temperatura y la de entrada por presión. Esta es la de entrada por temperatura porque la primera columna acá es la de temperaturas, que son números enteros, observa. En cambio, la de presión, observarás acá en la primera columna valores de presión. Pero no te preocupes, en nuestro próximo video estaremos resolviendo ejercicios del modelo 2, donde se conoce la presión y alguna de estas propiedades. Muy bien, continuemos. Como conocemos la temperatura, que vale 30 grados centígrados, destacamos esta fila. La temperatura es 30 grados centígrados. ¿Y qué debemos anotar? Ya te lo mencioné. Como el dato es la energía interna, debemos fijar nuestra atención en la columna de la energía interna y tomar nota de U sub F, que en este caso según la tabla vale, vamos a ver acá, 92,93, obsérvalo acá, 92,93 kilojoules sobre kilogramos. Y también vamos a anotar U sub G, la energía interna en vapor saturado, que se encuentra acá, míralo acá, 246,14. 246,14
kilojoule sobre kilogramo. Qué fácil y sencillo es tomar los datos de la tabla. U sub F y U sub G. Genial. Y siempre recuerda que es bueno anotar también la presión de saturación. En este caso, la presión de saturación toma el valor de 770,64 kilopascal. Ahora bien, una vez que hemos obtenido estos valores de la tabla, podemos construir perfectamente nuestro gráfico. Observa. Acá se visualiza nuestro gráfico. En el eje horizontal hemos graficado la energía interna en kilojoules sobre kilogramos. En el eje vertical la temperatura en grados centígrados. Hemos ubicado nuestra temperatura de 30 grados centígrados acá. Y hemos ubicado, por supuesto, la presión de saturación, mírala acá, 770,64 kilopascal, representada por esta isóbara, por esta línea quebrada morada. Y además, por supuesto, hemos representado la energía interna en líquido saturado y la energía interna en vapor saturado. Ahora, gracias a este gráfico, podemos establecer nuestra comparación. Vamos al dato que nos están proporcionando. La energía interna, mírala acá arriba. Acá está la energía interna. ¿Cuánto vale? 256,95. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿La podemos ubicar por acá? ¿Por esta zona? No, porque 256,95 no es menor que 92, ¿correcto? No la podemos ubicar por acá. ¿Será que podemos ubicar 256,95 por acá, por esta zona? No, tampoco, porque si bien es cierto que 256 es mayor que 92, también es cierto que 256 no es menor que 246, no señor. Es mayor que 246, evidentemente. Por lo tanto, nuestro valor de U estará por acá aproximadamente. El valor de 256,95 kilojoules sobre kilogramos. Se visualiza claramente que el valor de U proporcionado en el ejercicio es mayor que la energía interna de vapor saturado, ¿correcto? ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? ¿Qué zona es esta donde se encuentra nuestra energía interna? Muy bien, es la zona del vapor sobrecalentado. Cuando el dato proporcionado sea mayor que este valor, el de vapor saturado, podemos concluir sin lugar a dudas que nos encontramos en la zona de vapor sobrecalentado. En conclusión, el estado de nuestro ejercicio es el de vapor sobrecalentado. Y una vez que hemos establecido nuestro estado, nos encontramos en capacidad de conocer el resto de las propiedades. ¿Cómo? ¿Cómo podemos proceder en este caso? Como conocemos que el estado es de vapor sobrecalentado, debemos recurrir a la tabla de vapor sobrecalentado de esta sustancia, del refrigerante 134A, para poder ubicar el valor del resto de las propiedades. Vamos a ello. En pantalla se visualiza un fragmento de la tabla del refrigerante 134A sobrecalentado. Obsérvalo acá, sobrecalentado. El diseño de estas tablas es de esta manera. Se da una presión acá en la parte superior y en la parte izquierda se dan las temperaturas. Y recuerda, ¿por qué vamos a utilizar esta tabla de vapor sobrecalentado? Porque ya establecimos nuestro estado y este fue el de vapor sobrecalentado. Muy bien, ¿qué debemos ubicar en esta tabla? Baja los datos que te han dado, temperatura y energía interna, míralos acá arriba, estos son los dos datos, temperatura y energía interna, y tratas de ubicar la fila o línea donde coincida esta temperatura con esta energía interna. Mírala acá, fíjate atención acá. Acá tienes una temperatura de 30 grados centígrados y acá tienes una energía interna justamente de 256,95 kilojoules sobre kilogramos. Por lo tanto, podemos leer en esta fila el resto de las propiedades en esta fila. ¿Cuál es el resto de las propiedades? Bueno, recuerda que se nos pide la entalpía. Míralo acá. Se nos pide la entalpía. ¿Cuál será el valor de la entalpía en este caso? Se lee acá en esta columna destacada en verde. Esta es la entalpía. Vamos a tomar nota de este dato. La entalpía de nuestro estado es igual a 281,37 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y cuál es el volumen específico de nuestro estado? Lo podemos leer acá, míralo acá. Este es el volumen específico de nuestro estado. El volumen específico es de 0,4075 metros cúbicos sobre kilogramos. Y finalmente, ¿cuál es la presión de nuestro estado? ¿Será esta presión saturada, esta que está acá? No, no es la presión saturada porque nuestro estado no fue ni el de mezcla, ni el de líquido saturado, ni el de vapor saturado. Fue el de vapor
sobrecalentado. Pero entonces, ¿de dónde obtenemos esa presión? ¿Cómo podemos obtener el valor de nuestra presión? Vamos a anotarla por acá de primero. ¿Dónde podemos obtener el valor de nuestra presión en nuestro estado? Mírala acá, en la parte superior de la tabla, esta que está acá. Estas tablas vienen en megapascal. Vamos a anotarlo. 0,06 megapascal. Mega significa 1.000.000. Eso es lo que significa mega. Un 1 con 6 ceros. Es decir, multiplicar 0,06 por 1.000.000. Pero como hemos venido trabajando en kilopascal, recuerda que kilo significa 1000. Vamos a llevar estos megapascales a kilopascales. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo llevamos estos megapascales a kilopascales? Simplemente multiplicando por 1000. Simplemente. Al multiplicar 0,06 por 1000 se obtiene como resultado 60 kilopascal. Este es el resultado que se obtiene. 60 kilopascal. Repito, 0,06 por 1000 para transformar megapascal a kilopascal se obtiene como resultado 60 kilopascal y listo. Así hemos definido completamente todos los valores que se nos solicitan de nuestro estado, pero sería interesante representar nuestro estado definitivo, que ya sabemos que es vapor sobrecalentado, en nuestro gráfico de temperatura contra energía interna. Observa, este que se visualiza en pantalla sería el gráfico definitivo. Acá se visualiza esta línea morada quebrada, más delgada que la de la presión de saturación, que representa la presión de 60 kilopascal, que es la presión de nuestro estado. Evidentemente una presión menor que esta, menor que la presión de saturación. Ahora simplemente extiendes esta línea horizontal que representa la temperatura de 30 grados centígrados, la extiendes, mírala acá está extendida, así, hasta que se intersecte con esta línea de presión morada, generándote este punto. Mira este punto que está acá. ¿Dónde se encuentra este punto? Se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Pero también puedes obtener esta intersección de la siguiente manera. Extiendes la línea de temperatura, esta línea horizontal, y la intersectas con esta línea vertical que representa la energía interna. Mírala acá, esta energía interna que es dato. Donde se intersectan también te dará exactamente el mismo punto, que se encuentra, repito, en la zona de vapor sobrecalentado. ¡Qué fácil y sencillo es! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto